Fue idea de mi madre. Eso es lo primero que necesito decir, porque durante semanas, después de que todo se derrumbó, me pregunté 1000 veces cómo habríamos llegado hasta ahí si simplemente nadie hubiera comprado ese maldito kit de ADN en una farmacia del centro de Guadalajara un domingo por la tarde. Mi madre se llamaba Rosario, 61 años, maestra jubilada, la clase de mujer que organizaba las posadas del vecindario con 3 semanas de anticipación y que guardaba las fotografías de toda la familia en álbumes ordenados por año desde 1978. Le había visto un anuncio en televisión, esos kits que te dicen el porcentaje de tus raíces indígenas, europeas, africanas, y había decidido que sería una actividad familiar perfecta para el fin de semana del Día de las Madres. «Va a ser divertido», dijo. «Vamos a descubrir de dónde venimos». Nadie imaginó lo que íbamos a descubrir. Éramos 4 en esa familia. Mi padre, Héctor, contador, callado, de los hombres que expresan el amor siendo puntuales y arreglando cosas en la casa. Mi madre, Rosario, yo, Valentina, 34 años, diseñadora gráfica, viviendo en un departamento en Zapopan, pero pasando cada domingo en la casa familiar en la colonia Chapalita. Y mi hermana menor Camila, 29 años, psicóloga en formación, la más brillante de la familia, la más sensible, la que llenaba cada cuarto con una energía que hacía parecer que todo pareciera más vivo. Camila era mi hermana. La quería con la intensidad particular con que se quiere a alguien que ha crecido a tu lado, que ha compartido tu baño y tus secretos, y tus navidades y tus peleas de domingo. O eso creía yo. Hicimos las pruebas un sábado, nos escupimos en los tubitos entre risas, sellamos los sobres y los enviamos por correo. 3 semanas después llegaron los resultados por correo electrónico, primero los de mi madre, luego los de mi padre, luego los míos, luego los de Camila. Yo abrí los míos sola en mi departamento de Zapopan, un martes por la noche, con una taza de café en la mano y ninguna expectativa particular. Leí los resultados, los cerré, los volví a abrir, los leí de nuevo. Luego me quedé sentada en completo silencio durante 40 minutos sin poder moverme. Según los resultados de ADN de la plataforma, con un nivel de certeza del 99.8%, Camila no era mi hermana, era mi hija biológica. Mi primera reacción fue que había un error. Tenía que ser un error. Las muestras se habían mezclado. El laboratorio había confundido los tubos. Estas cosas pasaban. Uno leía sobre ellas en Internet, casos de familias que recibían resultados equivocados y que después de una segunda prueba todo volvía a la normalidad y se reían del susto. Pasé 2 horas buscando en Internet casos de errores en pruebas de ADN domésticas. Los encontré. Me aferré a ellos con una desesperación que en ese momento no reconocí como lo que era, la desesperación de alguien que ya sabe la verdad, pero necesita unos minutos más de no saberla. Porque los números no mentían, y en algún lugar detrás del pánico y la negación, una parte de mí que siempre había sabido guardar los secretos más oscuros ya estaba empezando a entender. Tenía que haber una explicación, y la explicación tenía que venir de mis padres. Llamé a mi madre esa misma noche, le dije que necesitaba verla al día siguiente, sola, sin Camila, sin mi padre. Le dije que era importante. Rosario escuchó el tono en mi voz y no hizo preguntas. Solo dijo, «Mañana a las 10, aquí te espero». Esa noche no dormí. Mi madre me abrió la puerta a las 10 en punto, con 2 tazas de café ya preparadas sobre la mesa del comedor, como si supiera que íbamos a necesitarlas.
Se sentó frente a mí con las manos cruzadas y me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa. Era la expresión de alguien que ha estado esperando esta conversación durante 30 años. Le puse los resultados sobre la mesa sin decir nada. Los miró, los leyó despacio, luego los dobló con cuidado y los dejó sobre la mesa, y miró hacia la ventana que daba al jardín donde Camila y yo habíamos jugado de niñas. «¿Dónde está papá?», pregunté. «En el banco», dijo. Le pedí que saliera. Así que ella también lo sabía, así que ella había estado esperando. Lo que me contó durante la siguiente hora y media lo escuché sin interrumpir, con las manos alrededor de la taza de café que no tomé ni una sola vez. Cuando yo tenía 16 años, en el verano de 1991, en casa de unos parientes en Manzanillo, donde nos habían mandado a pasar las vacaciones, había ocurrido algo que mi familia había enterrado tan profundo y tan deliberadamente que en algún momento habían dejado de llamarlo por su nombre. Un primo mayor, una noche, una cosa que no debió haber pasado y que pasó de todas maneras, porque en ese entonces las familias mexicanas de clase media tenían una capacidad extraordinaria para no ver lo que no querían ver. Yo había regresado de Manzanillo embarazada de 3 meses sin saberlo. Y Rosario lo había descubierto cuando ya era demasiado tarde para tomar ciertas decisiones. Y Rosario, maestra, católica, mujer de su generación, había tomado la única decisión que su mundo le permitía tomar. Había llevado el embarazo en secreto. Había dicho en el vecindario que ella misma estaba esperando un bebé, cosa no imposible a sus 31 años. Había enviado a Valentina a vivir con una tía en Monterrey durante los últimos meses del embarazo, con la explicación de que necesitaba aire fresco y cambio de ambiente. Camila había nacido en febrero de 1992 en una clínica privada de Guadalajara. En el acta de nacimiento constaba como hija de Héctor y Rosario Mendoza Villanueva. Yo nunca supe nada. Me habían dicho que había subido de peso por el estrés. Me habían dicho que los mareos eran por la altitud de Monterrey. Me habían construido una versión de aquellos meses que no incluía la verdad, porque la verdad era demasiado pesada para ponérsela encima a una niña de 16 años que ya cargaba con suficiente. «Quisimos protegerte», dijo mi madre. Su voz no se quebró. Llevaba demasiados años sosteniendo esto como para que se quebrara ahora. Y quisimos protegerla a ella. Me levanté de la mesa, fui al baño, cerré la puerta, me senté en el borde de la bañera donde me habían bañado de niña y estuve ahí durante 10 minutos respirando. Luego me lavé la cara, volví a la mesa, me senté. «¿Camila sabe algo?», pregunté. «Nada», dijo mi madre. «Nunca ha sabido nada». Camila llevaba 2 años en terapia psicológica. No era un secreto familiar. Camila hablaba abiertamente de su proceso, con la honestidad característica de alguien que estudia la mente humana y entiende que pedir ayuda no es debilidad, sino inteligencia. Había estado trabajando en temas de identidad, de autoestima, de su lugar en la familia. Su terapeuta, según nos había contado, decía que estaba haciendo un progreso extraordinario. Mientras manejaba de regreso a Zapopan esa tarde, pensé en Camila en terapia. Pensé en lo que significaría para ella recibir esta información. Pensé en la arquitectura completa de su identidad, hija de Héctor y Rosario, hermana menor de Valentina, nieta de don Manuel y doña Esperanza, y pensé en lo que le pasaría a esa arquitectura si alguien le quitara los simientes de un solo golpe. Camila no era frágil, pero nadie, absolutamente nadie, está construido para absorber este tipo de verdad sin consecuencias. Y entonces recordé algo que me heló la sangre. La plataforma de ADN tenía una función de árbol genealógico digital, una función que actualizaba automáticamente las relaciones entre todos los miembros de una familia que hubieran hecho la prueba y estuvieran conectados en la misma cuenta familiar. Mi madre había creado la cuenta familiar. Todos estábamos conectados. Y los resultados de Camila, que mostraría la misma anomalía que los míos, la misma relación imposible entre hermanas que en realidad eran madre e hija, estaban programados para actualizarse en el árbol digital esa misma noche a las 12. Miré el reloj del tablero de mi coche. Eran las 7:42 de la tarde. Tenía 4 horas y 18 minutos. Llegué a mi departamento y abrí la laptop con las manos temblando. Entré a la plataforma con las credenciales de la cuenta familiar que mi madre me había compartido semanas antes.
Los resultados de Camila estaban ahí, procesados, completos, esperando la actualización automática de medianoche para publicarse en el árbol compartido, donde todos los miembros de la familia podían verlos. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no supe medir. Lo que hice a continuación no lo voy a defender. No voy a construir un argumento moral alrededor de una decisión que tomé en 4 horas de pánico y amor desesperado. Solo voy a decir lo que hice y dejar que cada quien decida lo que piensa. Edité los resultados. La plataforma tenía una función de corrección de datos que existía para casos de errores de laboratorio, una función que requería una contraseña de administrador y una justificación escrita. Usé las credenciales de mi madre. Escribí en el campo de justificación que había habido una contaminación de muestra y que los resultados necesitaban ser reemplazados con datos corregidos. Luego, con una meticulosidad que solo es posible cuando el miedo se convierte en concentración absoluta, modifiqué los porcentajes de relación entre mi perfil y el de Camila para que reflejaran lo que deberían reflejar si el mundo fuera lo que habíamos creído siempre que era. 2 hermanas, no madre e hija. Terminé a las 11:43 de la noche, 17 minutos antes de la actualización automática. Cerré la laptop. Me fui a la ventana. Afuera, Zapopan seguía su noche ordinaria. Coches, luces, el sonido lejano de música desde algún restaurante de la avenida. El mundo completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir en ese departamento. A medianoche en punto, el árbol genealógico digital de la familia Mendoza Villanueva se actualizó. Mostraba exactamente lo que siempre había mostrado, lo que siempre debió haber mostrado. Lo que una niña de 16 años en Manzanillo en el verano de 1991 merecía que hubiera mostrado desde el principio. Una familia intacta, una historia sin fracturas, una hermana que seguía siendo hermana. Han pasado 8 meses desde aquella noche. Camila terminó el semestre con las mejores calificaciones de su generación. Está haciendo su práctica profesional en una clínica de salud mental en el centro de Guadalajara. Me llama los jueves por la tarde para contarme cómo le fue en la semana, y yo la escucho con una atención que ella probablemente interpreta como cariño de hermana mayor, y que es algo más complicado y más profundo, y más incapaz de nombrarse que cualquier cosa para la que yo tenga palabras. Mi madre y yo no hemos vuelto a hablar del tema directamente. Hay un acuerdo tácito entre nosotras, el tipo de acuerdo que no necesita palabras, porque ambas entendemos exactamente lo que está en juego y exactamente lo que elegimos proteger. Mi padre nunca supo que los resultados fueron modificados. Creo que tampoco sabe exactamente qué mostraban los originales. Hay cosas que Héctor Mendoza ha elegido no saber durante 30 años, con la misma disciplina silenciosa con que arregla las cosas en la casa y llega puntual a todos lados. Yo cargo con esto sola. No sé si hice lo correcto. No tengo la certeza tranquila de alguien que tomó una decisión moral y la puede defender frente a cualquier tribunal. Tengo la certeza más incómoda y más humana de alguien que en un momento de crisis eligió el amor sobre la verdad, y que todas las mañanas al despertar vive con las consecuencias de esa elección sin saber todavía si fue sabiduría o cobardía. Lo que sí sé es esto. Camila se ríe los jueves por teléfono con la risa de alguien que está construyendo su vida sobre tierra firme. Estudia la mente humana con una pasión que me llena de un orgullo que no puedo explicarle completamente. Tiene planes, sueños, una identidad sólida y una familia que la quiere. Esa familia soy yo también, de una manera que ella no sabe y que quizás nunca necesite saber. Hay secretos que destruyen y hay secretos que protegen. Rezo para haber elegido el tipo correcto.